Buenas tardes, mis hermanos. Estamos en Betania Juvenil, análisis bíblico desde la Iglesia Juvenil Betania. De igual manera, estamos en sintonía por radio betaniajuvenil.org. Esta semana estuvimos estudiando el camino de la fe. Antes de iniciar, invito al ministro Jesús Pérez para que tenga la oración para entrar en detalle en la lección de esta semana. Cómo no, hermano Gilberto. Oremos. Querido Dios, usted que mora en las alturas de los cielos, a usted recurrimos en esta hora. Amén. Reconocemos además su santidad, oh Señor, y todo lo que usted puede hacer por todos y cada uno de nosotros. Permite, oh Dios, que en este momento que vamos a estudiar y a repasar lo que fue la lección de esta semana titulada El Camino de la Fe, seas tú quien nos ilumines, oh Señor, sea el Espíritu Santo quien aclare nuestro entendimiento y así nosotros podamos seguir aprendiendo de tu santa palabra. Que las lecciones que hayamos podido extraer de la misma puedan ser de utilidad para nuestra vida espiritual. Bendice también a todos aquellos que nos sintonizan, a todos aquellos que tendrán la oportunidad de compartir con nosotros y también a todos los que de una u otra forma han obtenido información y bendición a través de esta hermosa lección. Amén. Bendice a los presentes y todo esto lo pedimos en el sagrado nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, gracias, ministro. Ya tenemos la aprobación de nuestro Dios. Amén. Y esperamos que las personas que estén con nosotros en sintonía se mantengan para el estudio de esta semana que culmina hoy sábado, en víspera al sábado. De igual manera, vamos a iniciar con el tema El Camino de la Fe. Versículo de memoria lo encontramos de igual manera en... Por favor, ministro. Sí, lo encontramos en Gálatas capítulo 3, versículo 22. Dice así: pero la Escritura encerró todo bajo pecado, para que la promesa fuese dada a los creyentes por medio de la fe en Jesucristo. Ese es nuestro versículo para memorizar durante esta semana. Amén. Bueno, aquí está hablando, la Escritura lo encerró todo, para que la promesa que es por la fe en Cristo Jesús fuese dada a los creyentes. Más adelante vamos a entender lo que el versículo nos quiere decir Pablo con eso escrito. De igual manera, la palabra, hay una ilustración muy hermosa que da la lección, ministro. Sí, esta ilustración pues llamó mucho la atención, puesto que comenta, ¿verdad?, de que existen lo que son las palomas mensajeras, ¿verdad? Estas tienen una capacidad y una habilidad increíble, ¿verdad?, para enviar mensajes, ¿verdad? Y la exactitud con la cual estas aves pueden llegar al lugar donde usted envió el mensaje es increíble. Después de entregar el mensaje, de por sí, vuelven al lugar donde fueron enviadas, ¿verdad? Entonces la lección nos venía introduciendo con esta ilustración, que en cierta oportunidad hubo un fallo muy grande, ¿está bien? Enviaron a más de 20.000 palomas y estas, hermanos, no volvieron, ¿está bien? No recurrieron otra vez al lugar de partida, se desorientaron, quedaron totalmente desubicadas y fue así como se perdieron, ¿está bien? Básicamente la ilustración nos impulsaba pues a darnos cuenta que a veces como cristianos nosotros también vamos, tenemos un camino aparentemente el cual seguir, pero nos desorientamos, ¿está bien? Nos dejamos distraer, nos perdemos lamentablemente. Queda de nuestra parte, ¿verdad?, de su parte también, querido hermano, volver al verdadero camino que es Cristo Jesús. Él mismo lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿está bien? Entonces con esta ilustración más o menos nos daba la abreboca de lo que sería la lección de toda la semana titulada El Camino de la Fe. Así como las palomas que hicieron un experimento los ingleses, que nunca regresaron al palomar, de igual manera sucede con el cristiano, que se pierde, que se desorienta y que nunca llega a los pies de Cristo Jesús. Esta semana vamos a estudiar que Dios nos dejó una guía para que nosotros sigamos esa guía en Cristo Jesús. El primer punto que vamos a debatir, la ley y la promesa. La semana pasada estuvimos hablando sobre ese punto y esta semana la lección está tocando una parte muy diferente a lo que tocamos la otra vez, sobre la ley y la promesa. Según lo que dice Gálatas 3:21, vamos a entrar en detalle. La palabra de Dios dice ahí en Gálatas 3:21, ministro, por favor,
Luego, ¿es la ley contraria a las promesas de Dios? De ninguna manera. Porque si la ley pudiera vivificar, la justicia vendría realmente por la ley. ¿Está bien? Nosotros acá podemos intuir, ¿verdad?, que el apóstol pues es muy enfático, ¿está bien? Y él nos dice que la ley en sí no nos puede justificar. Esto ya lo hemos estudiado, ¿verdad?, en lecciones pasadas, pero es bueno destacarlo, ¿está bien? La ley, como por sí sola, ella no puede hacernos justos delante de Dios. Esta es la que nos conduce a Dios, ¿verdad?, como un guardián. Ella nos protege, nos muestra el mal, pero muy estricto, ¿está bien? Y esta manera de ser, podríamos decirlo así, de la ley, nos capacita a nosotros para reconocer que la justificación la podemos obtener en Cristo Jesús, ¿está bien? Entonces, de allí la importancia de que usted y yo entendamos esto. El apóstol está diciendo, miren, no es la mera ley la que nos justifica, porque si no, entonces sí fuéramos justificados solamente por la ley y no necesitaríamos entonces a Cristo Jesús, sino que cada quien tuviera la oportunidad de librarse del mal del pecado porque es solamente por la ley. Pero no es así, es todo lo contrario. De ninguna manera, dice el apóstol de manera enfática, ¿verdad? Es la ley la que los conduce a Cristo y Cristo es quien nos justifica como tal. Entonces vemos que el pasado de los judíos, en Deuteronomio capítulo 6, versículo 24, dice la palabra de Dios: y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días y para que conserve la vida. Hoy ahí está el detalle, para que conserve la vida. O sea, que los judíos pensaban que guardando la ley ellos iban a conservar su vida. O sea, se iban a justificar de esa manera. Lamentablemente tenían esa manera de pensar, ¿verdad? Incluso cuando se les presenta, nótese que Pablo tuvo la oportunidad de presentarle el Evangelio a los gentiles y los judíos pues querían que estos se judaizaran. ¿Sí recuerdan? ¿Sí recuerdan? Sí, claro. Estuvimos hablando de la circuncisión, unos estaban a favor, otros estaban en contra, ¿verdad? Y ellos querían pues judaizar a los gentiles que estaban recién llegando a la verdad. ¿Por qué? Porque a ellos les parecía muy barata la salvación, como la estaba presentando el apóstol. Incluso la lección así lo afirmaba, una salvación barata. ¿Por qué? Porque para ellos el sacrificio, ¿verdad?, a través de guardar la ley era lo principal. Esto era lo que según ellos los representaba y justificaba delante de Dios. Pero este no era el punto, ¿está bien? Además, ellos afirmaban que la ley estaba un poquito más allá de la promesa o viceversa, pero no, la ley y la promesa no están reñidas, ¿está bien? No existe una lucha o un combate entre la ley y la promesa. ¿Por qué? Porque es el mismo Dios el que dio tanto la ley como también dio la promesa, ¿está bien? Por lo tanto, las dos son importantes, las dos cumplen un papel vital en nuestra justificación y nos conducen pues a Cristo Jesús. Bueno, lo importante es que Dios es el que nos da vida en sí misma a través de Cristo Jesús. Es importante el ejemplo que da el estudio de esta semana con el caso de Naamán, el general de Siria, que mandó una carta al rey de Israel para que lo sanara a través de un testimonio que una jovencita que trabaja en la casa de Naamán le contó que en Israel sucedían milagros y él mandó esa carta al rey de Israel para que lo sanara. Pero ¿cuál fue la actitud del rey? Rasgó su vestidura y dijo: ¿acaso yo tengo poder para matar y dar la vida inmediatamente a una persona? O sea, él no tenía ese poder. Claro. O sea, entonces, fíjense, la lección está hablando un poco detalladamente es que las personas querían vida a través de los hechos y los acontecimientos en guardar los preceptos y los decretos de Dios. Es una parte muy errada que tenían los conceptos los judíos. Pero es muy importante que la ley es muy importante para nosotros, porque la ley es la que muestra el pecado. Pero si nosotros leemos lo que dice Juan, el capítulo 5, el versículo 21, porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, oiga lo que dice el Padre. ¿Y qué era lo que estaba pidiendo el general Naamán? Vida, ¿verdad? Él quería vida.
Y solamente viene la vida a través de nuestro Padre Celestial, a través de Cristo Jesús y a través del Espíritu Santo, porque ellos son los que nos crearon. O sea, eso está en Génesis capítulo 1, versículo 26. Hagamos el hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces, así como el Padre da vida, así también el Hijo, al que quiere, da vida. También dice el texto. Entonces, como la lección está enfatizando eso aparte de la vida, pensando los judíos que guardando la ley iban a tener vida. O sea, esa es la parte. Y precisamente pues eso es lo que estaba aclarando el apóstol Pablo, como usted bien lo está mencionando. La vida precisamente la encontramos en Cristo Jesús, ¿está bien? Él es la vida, él mismo lo mencionó. Nosotros, ¿verdad?, debemos entender hoy en día que nosotros guardamos la ley, ¿verdad?, por agradecimiento al Señor, por obediencia a nuestro Dios, y esta, ¿verdad?, nos conduce, es nuestro ayo, es nuestro tutor, hasta Cristo Jesús, ¿verdad? Y este es el todo, ¿verdad?, de lo que significa la ley como tal. Entonces, Pablo, ¿verdad?, al procurar que la ley, o al procurar enseñar que la ley no podía dar vida por sí misma, ¿verdad?, escribe allí mismo, y quisiera que lo leyéramos, hermano Gilberto, en Gálatas 3, capítulo 22, dice: pero la Escritura encerró todo bajo pecado, para que la promesa fuese dada a los creyentes por medio de la fe en Jesucristo. ¿Está bien? Y Pablo, ¿verdad?, luego en Romanos 3, capítulo 9 al 19, capítulo 3, versículos 9 al 19, él destaca, ¿verdad?, una cadena de versículos que son extraídos del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y comienza en orden, ¿verdad? No fueron colocados al azar, como dice la lección, sino que fueron en orden, ¿verdad? Primero atacando lo que permea, ¿verdad?, el corazón humano, que es el egoísmo como tal. Después él presenta pues la magnitud de la influencia del pecado, y por último la universalidad del pecado. También el pecado nos ha alcanzado a todos, hermanos Gilberto. Todos hemos sido condenados, ¿verdad? Por cuanto el pecado entró a nosotros, merecemos la muerte también. Por lo tanto, usted y yo necesitamos una salvación, necesitamos una solución, y esa solución es Cristo Jesús. Allí es donde nosotros encontramos vida. De lo contrario, estaríamos muertos. ¿Está bien? La vida la encontramos en Cristo Jesús, quien es que pudo guardar la ley y a través del cual nosotros somos justificados. Eso quiere decir, ministro, que la ley no puede expiar el pecado. Es correcto. O sea, y eso lo hace Cristo Jesús. Amén. Eso es muy importante para que nosotros lo tengamos en cuenta. En última instancia, la ley lo que lleva a uno a la condenación, porque si infringimos la ley, nos condena. Y verdaderamente, como usted lo acabó de mencionar en Gálatas 3:23, estamos bajo la ley. Estamos bajo la ley. O sea, ¿quiénes están bajo la ley? Lo que Pablo quería decir en ese contexto. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 9, versículo 21, por favor, ministro, con respecto a lo que Pablo estaba diciendo ahí en Gálatas 3:23. Bajo la ley. 9:21. Sí, estos son los que están sin ley. O sea, ¿quiénes son los que están sin ley? Fíjese que Pablo mismo le dice: me ha hecho a los que están sin ley. Veo cómo comienza el texto. Sí, dice así: a los que no tienen la ley, me hice como si yo estuviera sin la ley, aunque no estoy sin la ley de Dios, sino en la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. O sea, eso es muy importante. O sea, la ley, Pablo se hizo a los que no están con la ley para llevarlos a Cristo. Para llevarlo a Cristo y llevarlo a la ley también. O sea, para que guarden los mandamientos de Dios. Sí. Eso es muy importante lo que te dice. También había un punto, hermano Gilberto, muy interesante, ¿verdad?, que la lección nos destacaba, y es que guardar la ley trae beneficios, querido hermano. Todo lo que Dios nos ha dado es para el beneficio suyo, para el beneficio mío, para el beneficio nuestro, ¿está bien? Entonces, en la ley, usted y yo también podemos encontrar beneficios. Por ejemplo, usted puede preguntarse o observar rápidamente su manera de vivir. ¿Cómo era su manera de vivir antes de llegar a Jesús? Y ahora, ¿cómo es su vida? ¿Qué beneficios ha obtenido usted de ir un sábado a la iglesia? De dedicarse por completo al Señor, guardando un sábado, por ejemplo. ¿Qué beneficios ha obtenido usted al tratar bien al prójimo? ¿Qué grandes beneficios definitivamente nosotros obtenemos al guardar la ley? ¿Por qué? Porque Dios, todo lo que a nosotros nos los da para bendición, nos los da para ayudarnos a seguir avanzando. Amén. Por eso es muy importante lo que el ministro está diciendo
sobre los beneficios, y eso lo encontramos en Deuteronomio capítulo 7, versículo 12 al 24, donde anda de las bendiciones de la obediencia en guardando los preceptos, decretos, mandamientos que Dios coloca en su palabra. Y esos son los beneficios, porque si nosotros cumplimos por voluntad de Dios todos sus estatutos, decretos, mandamientos que Dios prescribe en su palabra, vamos a obtener muchos beneficios. Pero también Dios nos aconseja ahí en Levítico capítulo 18, versículo 20 al 30, los actos inmorales que no podemos hacer, que son prohibidos, o sea, para que nosotros no nos contaminemos con eso. Y ahí encontramos beneficios también, actos que no podemos hacer. Dios nos aconseja. Hay beneficios que son positivos y beneficios que son negativos. Por ejemplo, Romanos el capítulo 7, versículo 6, ministro, ahí están los beneficios que son negativos. Romanos capítulo 7, 6. Ok, vamos a leerlo acá. Romanos 7, 6 dice así: en cambio, ahora, al morir a lo que nos tenía cautivos, quedamos libres de la ley, para servir a Dios en la novedad del Espíritu y no en la vejez de la letra. Fíjese, ¿en la novedad qué? Del Espíritu, y no en la vejez de la letra. Y está hablando sobre la ley también. Así es, cuando nosotros morimos, ¿verdad?, a esa ley que nos tenía cautivos, como lo presentaba Pablo. Recuerden que él estaba desde el punto de vista de los judíos en esta oportunidad. Entonces, esa ley, ¿verdad?, que ellos querían incluso imponer sobre los gentiles, era el que a ellos antes los tenía cautivos, porque esperaban la manifestación de la ley a saber en Cristo Jesús. Entonces, cuando nosotros vemos, pues, que la ley ceremonial ya en Cristo Jesús cumple su función como tal, entonces ahora nosotros pasamos, ¿verdad?, a vivir en la fe de Cristo Jesús. Esta fe nos hace salvos, ¿está bien? Pero por agradecimiento al Señor, entonces nosotros guardamos los mandamientos de Dios. Si me amáis, dice Dios, guardad mis mandamientos. Amén. Entonces, otro aspecto negativo, ahí mismo en Gálatas, capítulo 2, el versículo 19, que ahí Pablo... Porque por la ley he muerto a la ley a fin de vivir para Dios. Por la ley he muerto a la ley. Si nosotros cumplimos la ley de Dios, ya esa ley no nos va a hacer, no nos oprime, no nos condena. No nos condena, no nos marca, no nos señala. ¿Por qué? Porque estamos cumpliendo la ley de Dios. Y si estamos cumpliendo la ley de Dios, ¿cómo estamos nosotros? ¿Bajo la ley de qué? De la libertad. De la libertad. Ahora viene la ley positiva. Es correcto. O sea, que se manifiesta en nuestra vida. Los beneficios que produce la ley en nuestras vidas. ¿Cómo los obtenemos? Lo dice en Romanos, el capítulo 7, versículo 12. La ley, a la verdad que santa, pura y verdadera. Así es. Entonces, son beneficios. O sea, si la ley, ¿qué hace la ley? Nos justifica. Nos santifica también, nos ayuda a santificación. O sea, de una manera, no que la ley nos justifica como hace Cristo, no, señor, sino en santidad. Y no solamente en santidad, sino en verdad. ¿Verdad que le dice? En verdad, porque no estamos mintiendo, no estamos haciendo cosas indebidas, estamos haciendo las cosas que Dios transmite en su palabra para que nosotros la cumplamos. Es correcto. Cuando usted llega a una empresa, ¿verdad?, y desea trabajar en ella, usted previamente tuvo una instrucción, está bien, para poder trabajar en la misma. Básicamente su trabajo, ¿verdad?, y la calidad de su trabajo va a depender en cuanto usted siga la instrucción que ha recibido. Lo mismo ocurre con la ley en este caso. Cuando usted desea santificarse o estar en ese proceso de santificación, es la ley, podríamos decir, el manual, pues, que lo conduce a usted a poder llegar a ser como la misma ley es, está bien, verdadera, justa, santa, justificada. Esto nos hace a nosotros entender que no es por la ley netamente, sino a quien nos conduce la ley que nosotros logramos esta justificación, que todos sabemos, ¿verdad?, que es Cristo Jesús. Amén. Como saben, la lección de este trimestre, de esta semana, ha sido de gran utilidad y sin embargo pues destaca puntos que ya nosotros hemos bien señalado, bien repasado, estar ya claros pues en el pensar de cada uno de nosotros. El gran beneficio que otorga la ley lo encontramos ahí en Romanos capítulo 7, versículo 14. Este es un beneficio que otorga la ley. Cuando nosotros guardamos la ley de Dios, como dice Juan 14:15, que usted ahora mismo lo acabó de decir, ministro,
Si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahora vienen los beneficios a guardar la ley de Dios. Romanos 7:14 dice: porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy de carne, vendido al poder del pecado. Fíjese usted, la ley que es espiritual. O sea, nuestro sentir, nuestro andar, nuestro pensar debe ser ¿qué? Espiritual. Nuestro comportamiento debe ser espiritual. Dado a lo espiritual, como dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 22, 23, 24. Dado toque a lo espiritual. Entonces nosotros vamos creciendo espiritualmente. ¿Por qué? Porque estamos guardando, estamos colocando en práctica los preceptos, los mandamientos, la ley de Dios. Y por ende vamos a crecer espiritualmente. Entonces ahí viene la ley que es espiritual en nuestras vidas. ¿Qué cosa importante? También nos dice ahí en Romanos, el capítulo 8, versículos 3 y 4. Porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, al enviar a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como sacrificio por el pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya vio, ¿la justicia qué? De la ley. Es correcto. Dando cuenta, yo dije ahora mismo, porque la ley no va a justificar delante de Dios, pero si hace un proceso dentro de la justicia de Dios. Precisamente eso es lo que nosotros deberíamos anhelar, pues como cristianos, como seguidores de Cristo, ¿verdad? Lograr pues ese proceso de justificación en nuestra vida, y es la ley pues la que nos ilumina el camino para llegar a ese punto vital, ¿verdad? Que lo encontramos en Jesús. Versículo 4 es muy importante, ministro. Lo repetimos, para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y esta es la lucha. ¿Está bien? Nosotros como cristianos, ¿verdad? Luchamos cada día contra nosotros mismos. ¿Está bien? No existe ningún enemigo más grande que el yo, que nosotros. ¿Está bien? Entonces, los deseos de la carne nos impulsan a un lugar, nos llevan a un camino de perdición. Deseos que definitivamente son caminos, ¿verdad? Como dice el proverbio, caminos que llevan a la perdición. Entonces, cuando usted y yo afianzamos la ley en nuestro corazón, porque Cristo mismo lo prometió, yo voy a escribir la ley en sus corazones, entonces comenzamos ese proceso de justificación, de santificación, que nos ayuda pues a ser cada día más espirituales, que es lo que estamos diciendo, ¿verdad? El gran beneficio de la ley es que dejamos, o la lucha carnal se disminuye, puesto que estamos ahora en un ámbito espiritual, ¿está bien? Y eso es lo que significa que usted y yo como cristianos vayamos avanzando, ¿está bien? ¿Cómo quiere usted saber cómo está su nivel de cristianismo o cómo está su espiritualidad? Pues vea la ley y esta le va a mostrar en qué grado usted se encuentra, así definitivamente. Bueno, para que habla de ese grado de que cómo nos encontramos nosotros, hay un texto que está en Romanos 13:8, donde dice: no debáis a nadie en nada, sino amaos unos a otros, porque el que ama al prójimo cumple ha la ley. cumplido la ley. O sea, fíjate, eso hace parte de cómo nosotros estamos delante de la presencia. Es correcto. Si usted guarda la ley, no va a tener conflictos con su hermano, no va a tener problemas insignificantes, todo va a intentar solucionarlo, va a saber perdonar. Porque usted ama a su prójimo, ¿está bien? Entonces, viste, tú estás cayendo en un ámbito espiritual. Ya tu mirada no es algo carnal y limitada, pues, a lo que puedas estar viviendo, a lo que te puedas estar rodeando, sino que espiritualmente tú ves más allá. Tú no ves a la persona en sí o a lo que ella te pueda hacer a ti, sino que tú ves espiritualmente y tú dices, oye, ese es un alma para Dios, es un alma por la cual Cristo entregó su vida, aquel que sí pudo cumplir la ley en todos los puntos. Entonces, esa manera de vivir, esa manera de pensar, guiado, ¿verdad?, por la ley, te hace crecer, pues, en lo que es el proceso de santificación. Bueno, entonces ya quedó claro los beneficios que se dan en nuestra vida a guardar los mandamientos de Dios. El mundo exterior, apartado de Dios, considera que la ley no es es una maldición que Dios colocó al pueblo de Israel. O sea, tiene un concepto también muy errado. Pero vamos a estudiar qué nos enseña Dios sobre ese concepto errado que tiene el mundo exterior. La ley como nuestro tutor, la ley como nuestra guía, la ley como nuestro ayo. Eso se encuentra en Gálatas 3, el versículo 24. Ministro, por favor,
para ya ir cerrando. Gálatas 3:24 dice así: así la ley fue nuestro tutor para llevarnos a Cristo, para que seamos justificados por la fe. Amén. O sea, si la ley es nuestro tutor, nuestro ayo para llevarnos a Cristo Jesús, primero que todo tenemos que explicar qué es un ayo, qué es un tutor, qué es una guía. Por ejemplo, guía ya uno sí sabe, pero un tutor es una persona que está a cargo de otra persona. Y un ayo, ministro. Sí, el ayo era una especie de tronco, sí, de madera que colocaban en las dos cabezas de los bueyes, ¿verdad? Entonces, este ayo cumplía la función de que los dos bueyes estuvieran al mismo nivel y esto, ¿verdad?, pudiera abrir un surco en la tierra totalmente derecho, ¿está bien? Era este ayo que los dirigía y estos podían hacer un surco en la tierra perfecto para poder sembrar y labrar la tierra de una manera especial. Básicamente eso es lo que hace la ley, ¿está bien? Nos conduce por el camino derecho, podríamos decirlo así, y nos conduce nada más y nada menos que a Cristo Jesús. Bueno, eso está claro. La ley y el creyente. Gálatas 3:25. Y como vino la fe, ya no estamos bajo tutor. ¿Y qué más dice el contexto? El versículo 26. Así todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Amén. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Entonces, como ya vino la ley, ya no estamos bajo ayo. O sea, ¿qué podemos entender ahí, ministro, cuando...? Sí, básicamente el apóstol, ¿verdad?, sigue señalando pues lo que él está intentando resaltarle pues a los judíos, ¿verdad?, en cuanto a los gentiles como tal. Esa condenación que ellos estaban viviendo o que ellos intentaban imponer sobre los nuevos creyentes, ¿verdad?, ahora ya no valía. O sea, ya la condenación que ellos intentaban exponer no era del todo verdadera, ¿está bien? ¿Por qué? Porque ahora estamos en Cristo Jesús, ¿está bien? Entonces, esta ya no es una condenación, sino que todo lo contrario, nos trae beneficios, nos ayuda en el proceso de santificación. ¿Y esto por qué? Porque nuestra fe la hemos depositado en Cristo Jesús, quien sí guardó la ley y quien de una u otra manera nos demanda pues guardar sus mandamientos, ¿está bien? Entonces esa condenación, esa supuesta condenación ya no tiene efecto sobre nosotros. Entonces muy importante es lo que dice Gálatas 5:18. Sí, Gálatas 5:18 dice: pero si os dejáis guiar por el Espíritu, no estás bajo la ley. Es así, porque no es lo primero, ¿verdad? No es la ley la que te conduce o la que hace o la que rige tu manera de vivir, sino que tú ahora espiritualmente hablando te dejas guiar por el Espíritu. Y esto es algo contraproducente, o esto es algo recíproco, ¿está bien? Tú te dejas guiar por el Espíritu y el Espíritu de una u otra manera te muestra el camino, ¿verdad? Que significa que tú lo estás observando a través de la ley y te hace andar por el buen camino. ¿Quién es el que nos señala a nosotros lo malo que hacemos? El Espíritu Santo. ¿Cómo nosotros sabemos que estamos haciendo algo malo? Dependiendo de la ley, ¿verdad? Si usted roba, querido hermano, el Espíritu Santo va a interferir allí en su conciencia, diciéndote que está mal lo que estás haciendo. ¿Y con qué guía? Con la guía, ¿verdad?, de los 10 mandamientos, la ley de la libertad. Bueno, estamos bajo la ley de la libertad espiritual. Así es. Ya en esto ya estamos viviendo, ya porque estamos cumpliendo todo lo que Dios manda en su palabra, la ley, pero estamos ahora bajo la ley de la libertad espiritual en Cristo Jesús. Eso lo dice Romanos, el capítulo 8, el versículo 4. Romanos capítulo 8 y el versículo 4 dice de la siguiente manera: para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme a la Espíritu. Esta es la justicia de la ley. Se cumple en nosotros porque, como mencionábamos hace poco, vivimos, ¿verdad? Y queremos, ¿verdad?, andar en el Espíritu. ¿Está bien? Ese concepto, ¿verdad?, que utilizó Pablo para decir que estamos bajo la ley, más bien podríamos traducirlo como dentro de la ley. ¿Está bien? Como ese cerco, pues, que nos ilumina a nosotros, que nos protege a nosotros, que nos cuida de lo que es la maldad, de lo que es la influencia del pecado en nuestra vida. Entonces, es la ley la que nos protege. Si usted decide andar de manera espiritual, entonces usted va a estar dentro de la ley. ¿Por qué? Porque usted desea ser justificado en Cristo Jesús. Amén. Una vez el Señor Jesús dijo en Mateo 24, no recuerdo ahora mismo el versículo de memoria, dijo Jesús: orad y velad, porque la carne es débil, mas el espíritu está dispuesto.
Verdaderamente nosotros tenemos que estar espiritualmente en Cristo Jesús, crecer espiritualmente en Cristo Jesús y decirle al Espíritu Santo que haga la obra que tiene que hacer en nuestra vida, pero que la haga ya, y que nos enseñe a cumplir los preceptos, decretos, ordenanzas que Dios prescribe en su santa palabra, que es la Biblia. Haciendo estas cosas, ministro, cerramos el estudio de esta semana. Si quiere algo que se nos escapa. Sí, quisiera comentarles acá, o básicamente el resumen, ¿verdad? Es que la ley fue dada para señalar a los pecadores la necesidad que tienen de Cristo. Como un guardián proporciona instrucciones acerca de Dios y protege del mal. Pero como un guardián muy estricto, también nos señala nuestra pecaminosidad y trae condenación. Cristo nos libera de la condenación de la ley y escribe esa ley en nuestros corazones. Esta lucha, ¿verdad?, la misma lucha que tenía el apóstol, ¿está bien? Cuando él dice, oye, yo quiero hacer lo bueno, pero al final termino haciendo es lo malo, lo que no quería hacer. Esa es nuestra lucha constante, querido hermano, ¿verdad? Representar al Señor a través de la ley. ¿Por qué? Porque nosotros queremos, pues, nos surge pues el deseo de agradecer al Señor, representándolo a través de guardar los mandamientos que fueron inscritos en nuestros corazones. O sea que se está cumpliendo lo que dice Jeremías 31, versículo 31, donde dice versículo 31, 32 y 33, donde dice que Él penetrará en el corazón nuestro y pondrá nuestras leyes allí en nuestros corazones, que es la mente. Que es nuestra mente, así es. Hermanos, de igual manera, el Señor nos quiere enseñar que nosotros andemos en el Espíritu. Hay una lucha carnal, pero esa lucha se vence a través de la relación espiritual que nosotros tengamos con Cristo Jesús. Y el Espíritu Santo hará toda su obra siempre y cuando nosotros dejemos que el Espíritu Santo haga la obra que tiene que hacer en nuestras vidas. Es que nosotros también tenemos que dejar que él trabaje. Es correcto. Porque recuerde que el Espíritu Santo lo hacen como un caballero, es un caballero. 2 meses atrás dice que nos enseña, nos guía. Él hace una obra maravillosa en nuestras vidas. Y nosotros tenemos que dejar que el Espíritu Santo se manifieste. Esa es la ley en la cual nosotros estamos viviendo actualmente, la ley de la libertad espiritual en Cristo Jesús. Así es. Bueno, mi hermano. Sí, por último, hermano Gilberto, me disculpa, recordemos entonces que la justificación la alcanzamos nosotros no solamente depositando nuestra fe en Cristo Jesús, sino también con las obras de la ley. Es decir, estos van de la mano, ¿está bien? Amén. Nuestra fe en Jesús y nuestras obras basadas en la ley, pues como tal. Así que así usted va a lograr la justificación, o así usted va a alcanzar la justificación, porque por su ley por su fe en Jesús y por guardar los mandamientos que son también de Jesús. Claro, como dice Santiago, capítulo 2, el versículo 17, la fe sin obra es muerta. Todas van cogidas de la mano. Bueno, ministro, lo invito para terminar el programa. ¿Cómo no, hermano Gilberto? Vamos a orar entonces en este momento, agradecidos por todos aquellos que pudieron sintonizarnos a través de los diferentes medios y esperando que el Señor pueda seguir bendiciéndoles grandemente. Oremos. Querido Dios, en esta oportunidad te agradecemos por este corto repaso de la lección. Muy importante para nuestras vidas hoy, entender cómo podemos avanzar en nuestro proceso de santificación, y gracias te damos, Señor, porque tú eres quien nos justifica, oh Señor. Como pecadores estamos dados al mal, pero queremos vivir una vida espiritual, Señor, una vida que te glorifique solamente a ti, y eso, Señor, sabemos que lo hemos de lograr guardando tus mandamientos, y eso es porque te amamos, oh Señor. Gracias por habernos amado primero, Padre. Gracias por habernos dado todo lo necesario para alcanzar la salvación. Bendice a todos y cada uno de esos hermanos, ¿verdad?, que se esfuerzan por cumplir tu santa palabra, y ayúdanos, Señor, que en este camino podamos recibir el Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, por iluminar nuestro entendimiento, y todo esto lo pedimos en el sagrado nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, mis hermanos, estamos invitando para la próxima semana, Dios mediante, el viernes que viene, para que estén en sintonía aquí en Facebook Live.